Jesús. Amén. Y te pido que me acompañes a Efesios capítulo 1. Este evento tiene como nombre Preparando su venida, y el pastor Abimael el viernes en la sesión del viernes por la noche, él estaba hablando un tema que justamente se llamaba Preparando su venida, o al menos así él lo tituló. Pero si tú viste los flyers o por decirlo de alguna manera, la publicidad del evento, pudiste ver que el evento tenía un eslogan que decía: y su novia se ha preparado. Y eso fue la frase que el Espíritu Santo me dio cuando estábamos queriendo ponerle un nombre al evento, y el Espíritu Santo me habló este versículo, y siento que ese versículo va a calar hoy en el corazón de nosotros y de su iglesia. Y así le he titulado a esta predicación: y su novia se ha preparado. Si tú eres alguno de esos que trae una libretita de esas que dimos aquí en el evento, así le puedes poner: y su novia se ha preparado. Y dice en Efesios capítulo 1 versículo 9 al 10, déjame decirte que el Padre tiene un plan para Jesús que aún no hemos visto su cumplimiento. El Padre ha determinado planes para Jesús, y dice en Efesios capítulo 1 del 9 al 10, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, y quiero que esto lo digas conmigo, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí básicamente Pablo nos está revelando a través de la Escritura que dice que el Padre tiene una voluntad para Jesucristo, y dice: cuando se hayan cumplido los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Padre ha dicho y se ha propuesto en su corazón reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en la tierra como en el cielo. Y eso lo hemos visto a través de todas estas predicaciones, como al final de la era, cuando Jesús regrese a reinar en gloria, el Padre le entregará todos los reinos de la tierra, y le entregará todo, y toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero hay en Efesios ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 27, está una parte del plan del Padre hacia Jesús que debemos de conocer, porque tiene que ver mucho con nosotros, o si no es mucho, tiene que ver todo con la iglesia. Y dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, si tú y yo unimos estos dos versículos, podemos ver que una de las voluntades del Padre es entregarle a Jesús todas las cosas, pero también una de la voluntad del Padre es entregarle una esposa a su Hijo. A mí me encanta cómo en las parábolas el Padre, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un padre que organizó una boda para su hijo. Y eso es algo sumamente importante. El Padre tiene el propósito de proveerle una esposa a Jesús para que reine con Él para siempre. Acompáñame, esto lo puedes ver, bueno, no vamos a ir por tiempo, pero puedes apuntarle ahí Apocalipsis 5, 10 y Apocalipsis 19, 7, son versículos donde podemos ver esta realidad. Aún el Salmo 45 podemos ver cómo el Padre es un salmo que el Padre habla de Jesús y de cómo habla del buen esposo que es Cristo. Salmo 45 también lo puedes leer en tu casa y te vas a quedar asombrado de las cosas que habla ese salmo sobre Cristo, pero también sobre la novia, sobre la iglesia. Y una de las cosas que necesitamos entender sobre Cristo y la iglesia es, el mismo apóstol Pablo lo llamó un misterio, y a Dios le encanta revelar los misterios a su pueblo. Siempre que tú veas la palabra
en la Biblia, misterio es una invitación de Dios para meternos en oración, en intimidad y en ayuno a decirle: Dios, revélame esos misterios, revélame el misterio que hay. Y en la Biblia podemos encontrar el misterio de Israel. El pastor Alan nos habló de eso, pero aquí podemos ver el misterio de Cristo y la iglesia, del novio y la esposa, del esposo y la esposa. Ahora, Adán y Eva, que es la primera de las primeras historias literalmente en Génesis 1, son tipologías o son sombras que nos ayudan a entender los propósitos de Dios. Adán es una representación de Jesús, y eso tú lo puedes leer en Romanos capítulo 5, versículo 14. La palabra nos habla lo siguiente, Romanos 5, 14, y dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y fíjate lo que dice, hablando de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era una tipología, era una sombra del Antiguo Testamento que nos estaba apuntando al postrer Adán, Jesucristo, que nos iba a redimir por su sangre. Y Eva es una tipología o es una sombra de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y eso tú lo puedes ver en Efesios 5, 31, 32. Y quiero ir a la palabra, vamos a tocar varios versículos, porque quiero que quede claro que esto no es algo que me estoy inventando yo, sino que es algo que está en la Escritura. Y dice en Efesios 5, 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y de la iglesia. En este versículo el apóstol Pablo está interpretando Génesis 2, 24, y nos dice que Dios estaba pensando en Jesús y en la iglesia cuando Él orquestó los eventos alrededor de Adán y de Eva. Siempre en el Antiguo Testamento, si tú y yo no podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento, entonces no estamos entendiendo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a la persona de Jesús. Dice en la Escritura que cuando iban de camino a Emaús, Jesús les empezó a hablar, dice, a través de la ley de Moisés y a través de todos los profetas, cómo estos apuntaban a Jesús, cómo estos apuntaban a Él mismo. Entonces todo el Antiguo Testamento es una sombra y es algo que nos apunta a Cristo. Pablo llamó esto, como les digo, un gran misterio, y dice en Génesis 2, 21 al 23, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esto, si podemos nada más en estos 3 versículos, podemos encontrar una riqueza en la Escritura impresionante y una imagen que debemos de tener muy claramente. Aquí dice que Dios, el Padre, hizo caer en un sueño profundo a Adán, y eso era una sombra de Jesús. El Padre hizo que Jesús muriera, lo entregó al sueño de la muerte para que tú y yo podamos ser libres. Él pagó nuestra deuda en la cruz, pero Jesús fue muerto. Me encanta porque mucha gente dice: es que Jesús no murió, es que Jesús solo se quedó dormido, es que Jesús entró en un momento, en un trance, esos 3 días. Pero en Apocalipsis vemos cómo Jesús se presenta y dice: yo soy aquel, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Entonces aquí vemos cómo el Dios hizo a Adán caer en un sueño profundo, y luego vemos cómo esto se asemeja a Jesús viniendo a la muerte en la cruz, pagando así la deuda que teníamos con Dios. Este capítulo de Génesis
es la primera imagen que tenemos en la Biblia del Evangelio y de la muerte de Jesús en la cruz. Podemos ver también cómo Dios tomó una costilla de Adán para crear a Eva, en lugar de crearla del polvo. Si se acuerdan, Dios dice que Él crea a Adán del polvo de la tierra, pero en cambio Él hace a Eva sacando una costilla del costado de Adán. Y así como Adán, el padre, le sacó de un costado su ayuda idónea, su esposa Eva, así el mismo Jesús de su costado, cuando el soldado viene y lo pica con la lanza, dice que le abre el costado y empieza a salir un chorro de agua y sangre. La iglesia fue tomado del costado de Jesús. Así como Eva fue sacada del costado de Adán, Cristo tomó a su iglesia cuando su costado fue herido. Entonces, la esposa de Jesús, la iglesia, salió del costado herido del mismo. Ahora dice después que Dios cerró la carne en su lugar en el versículo 21. La traducción original del hebreo dice que Dios sanó la carne de Adán. Y me encanta cómo esto es una figura, una alegoría de la resurrección. Porque dice la escritura que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Y vemos cómo primero Dios duerme a Adán, le saca una costilla, crea a la mujer y después lo sana. Y es en una sombra que apuntaba a Jesús viniendo a morir, dando a luz a la iglesia a través de su muerte, a través de su sangre, y después siendo sanado y resucitado por el Padre. Y me encanta porque Jesús, la esposa de Jesús, que somos la iglesia, le costó su vida. Jesús no se anda con cosas. A él no, su esposa, su novia, no le costó unos chocolates, una salida al cine. A Jesús le costó su vida. Así de importante es la iglesia para Jesús, para Dios. Dice, yo los amo tanto que me doy a mí mismo para rescatarlos, porque me importan, porque me interesa, porque los amo. Entonces, cuando tú la próxima vez que te sientas que Dios te ha abandonado, o que no le interesas a nadie, o que estás solo en el mundo, voltea a ver la cruz y ahí vas a ver cuánto tú le importas a Dios, al ser más grande del universo. Le importas tanto que Él se hizo hombre y murió en una cruz. Dios trajo la mujer al hombre. Asimismo, el Padre en estos tiempos está levantando una esposa para su Hijo. Al final de los tiempos presentársela como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y luego, cuando Adán, me encanta la reacción de Adán. Fíjate en versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Me encanta la reacción de Adán cuando Dios, porque imagínate que eres Adán y estás en el huerto del Edén y tú ves cómo todos los animales tienen parejas. Y dice que Dios, dice la Biblia que Dios trae los animales a Adán y le dice, ponles nombre. Y Adán empezaba a ver, ay, mira el león con la leona, el tigre con la tigra, o no sé cómo se llame. La tigresa, ándale, gracias pastor. Elefante con elefanta, todos tenían una pareja. Y vemos cómo el hombre no encontró en el animal, ningún animal encontró una plenitud. Y me encanta porque dice en la Biblia, en Génesis 1 y 2, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, esto es bueno. Y creaba el cielo y esto es bueno, y creaba los mares y esto es bueno, y creaba los animales del cielo y luego los de la tierra y los que andan volando, dijo, esto es bueno. Pero después, ya que hubo cesado la creación, dice una cosa el Padre: no es bueno que el hombre esté solo. Wow, o sea, todo era bueno, pero él vio cómo Adán estaba solo y dijo, no es bueno, esto no es bueno. Y me encanta porque esto también se refleja en Cristo. No va a haber una plenitud de la creación hasta que Jesús esté reinando con su esposa. El Padre tiene como un propósito darle una esposa a su Hijo. Y esto lo podemos ver a través de todo el Evangelio. Y cuando Adán
se levanta y de repente Dios le dice, oye Adán, te tengo algo. Mira, y ve a Eva, dice, ahora sí, me encanta, dice, ahora sí, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se encontró, dijo, ya me estoy completo, encontré hueso de mis huesos. Esto no es un animal, esto es algo con lo que yo puedo estar. Y el decir, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne es, somos lo mismo en alma, somos lo mismo en espíritu, somos lo mismo en mente. Estaban en un yugo perfecto. Adán y Eva estaban en un yugo perfecto. Y asimismo, al cumplimiento de los tiempos, Jesús va a tener una iglesia que va a estar en un yugo perfecto con Él. Dice la Escritura, no te unas en yugo desigual. ¿Tú crees que Cristo va a romper uno de sus mandamientos? Claro que no, pero si tú y yo tuviéramos una cámara o un aparato para ver la realidad espiritual y nos enseñaran a la iglesia en este momento, la iglesia sería una niña con sus zapatitos bubble gummer, su vestido, sus colitas, una niña inmadura. Somos una iglesia inmadura. Ahorita seguimos peleándonos, es que tú eres reformado, es que yo no soy reformado, es que tú interpretas la escritura de esta manera, yo la interpreto de esta, tú hablas en lenguas, yo no hablo en lenguas. Somos unos inmaduros, totalmente. Y estamos cayendo en esa escritura que dice, hay algunos de ustedes que están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de no sé quién, cuando todos somos de Cristo. Y déjame decirte, Cristo ama totalmente a los que no hablan en lenguas como a los que hablan en lenguas. Cristo ama a los reformados tanto como ama a los pentecostales. Cristo ama tanto a los cesacionistas como a los que estén moviéndose en milagros y sanidades y prodigios. Dios nos ama igual, porque el evangelio se trata de creer que Jesús vino, murió en la cruz, pagó nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió al cielo y Él vendrá. Si tú crees eso, lo confiesas y vives una vida conforme a ese evangelio, tú has sido salvo, has sido sellado con el Espíritu Santo y ahora nos espera una herencia incorruptible en los cielos cuando Él regrese. Nunca dice, si tú crees que los dones siguen vigentes, entonces eres de Cristo. O si tú dices que los dones no siguen vigentes, entonces tú no eres de Cristo. No, hermanos, debemos de avanzar a una madurez de ver a nuestros hermanos en Cristo que no piensan igual a nosotros y abrazarlos en el amor de Cristo. La iglesia ahorita es una niña inmadura que sigue peleando por cosas sin sentido. Pero Cristo está diciendo, tengo paciencia. Y cuando Cristo venga y se encuentre con la iglesia, va a decir, ahora sí, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Porque Él está buscando una iglesia curtida en la oración, una iglesia curtida en el ayuno, una iglesia curtida en el amor, una iglesia que comparta las mismas cicatrices que Él tiene. Y la va a empezar a levantar y ya la está levantando. Este es un asunto principal del Espíritu Santo. Esto es un asunto personal, dice Bob Sorge. Y Dios tiene planeado esto, y cuando Dios planea algo, Él lo cumple. Y sabes algo, muchas veces yo veo mi vida y veo cuán inmaduro soy y digo, Dios, ¿qué paciencia me tienes? Porque a pesar de mis fallas, a pesar de todas las cosas, yo sé que tú estás comprometido conmigo, porque dice la Escritura, el mismo que comenzó la obra, Él la perfeccionará. Y tanto así como en tu vida, como en la nuestra, como en la de la iglesia a nivel mundial. Sí, vamos a caer, vamos a llorar, vamos de repente a tener comportamientos tal vez no tan santos, inmaduros, pero Dios no se asusta con nuestras fallas. Dios nos disfruta en todo el proceso, porque Dios es un buen Padre. Y ahora está levantando una novia porque el esposo está buscando a su esposa. Jesús no se va a unir en un yugo desigual. Él viene por una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. Y créeme que Él va a tomar todo el tiempo para hacerlo. Él no tiene prisa.
Así como con Moisés, dijo, ¿sabes algo, Moisés? Yo tengo un propósito contigo y no me importa si tengo que pasar 40 años en un desierto preparándote para liberar al pueblo que tanto amo. Porque tengo que preparar a la iglesia. Ahora está diciendo, a mí no me importa el tiempo que tengo que preparar, voy a preparar a mi iglesia para que se una en un yugo perfecto conmigo, y entonces cuando la iglesia esté en un yugo perfecto con Jesús, vamos a ser testigos perfectos del Hijo en la tierra. Conforme se acerca más y más el regreso de Jesús, el Padre está preparando a la iglesia para el encuentro cara a cara con el esposo. Y déjame decirte algo, tú y yo tenemos que estar conscientes de que ese Dios que viene a la tierra viene como un esposo. Ahorita, como decía el pastor, me encanta porque nosotros no pusimos las predicaciones en un sentido de que iban a hablar cada quien, pero el pastor Ricardo acaba de hablar de las novias, de las esposas, y ahora terminamos hablando del paradigma nupcial. Y el Espíritu Santo ha orquestado este evento llevándonos a través de muchos tópicos importantes de la Escritura para preparar su regreso. Pero tú tienes que saber qué dice la Escritura, Apocalipsis 22. El Espíritu y los siervos dicen ven, ¿no? ¿Qué dice? El Espíritu y los guerreros, ¿no? El Espíritu y los ungidos, no. ¿Qué dice? El Espíritu y la novia dicen ven. En los últimos tiempos la iglesia va a estar caminando en su identidad de novia, la identidad que siempre debió de haber tenido. Y claro, iglesia, no me malinterpretes, sí somos hijos, sí somos siervos, sí somos todo esto, pero el Espíritu Santo está empezando a poner a la iglesia en su carácter, en su identidad de novia. Porque, ¿qué decía la parábola que nos compartía el pastor Ricardo? Ahí viene el guerrero, salgan a recibirlo. No, ahí viene el novio. Lo que viene en las nubes es un novio celoso por su esposa, por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar consciente que en las nubes vamos a recibir un esposo. Y me encanta porque cuando tú y yo aprendemos a ver a Jesús y a Dios como el esposo, todos los miedos se van. No me quedé sin trabajo. ¿Tú crees que Dios es un mal esposo que no le va a proveer a su esposa? Claro que no. Es que tengo miedo. ¿Tú crees que Dios es un mal esposo que no va a consolar a su esposa? Claro que no. Y podemos parafrasear cuando dice, si ustedes siendo malos padres saben dar cosas buenas, y si le cambiamos dice, y si ustedes siendo malos esposos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el esposo? Gloria a Dios, porque tenemos que empezar a ver a Jesús como el esposo que viene, como un esposo celoso y lleno de afectos por su esposa. La iglesia está en un proceso por el cual Dios quitará toda mancha y toda arruga para presentarse a sí mismo una iglesia victoriosa, gloriosa y madura. Eso tú lo puedes ver en Efesios 5, 25 al 27, que dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Me encanta porque Pablo dice, la única manera en la que puedo representarles, Efesios, el amor de Cristo por la iglesia es el de un esposo por su esposa. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate lo que dice, ¿para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando tú y yo venimos todos los días ante este bendito libro que es la Biblia, Jesús dice, ya llegó mi esposa, la voy a lavar con el agua de la palabra. Y si todos los días vamos y leemos la escritura, es un continuo lavamiento y lavamiento hasta que Jesús y lleguemos a la altura del varón perfecto. Y fíjate, ¿para qué la quiere santificar? ¿Para qué la quiere lavar? Dice 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él está decidido, iglesia, a presentarse una esposa gloriosa. Aquí los hombres que están casados, ¿a poco tú quieres llegar el día de tu boda y que llegue la novia así con un costal de papas y un mecate en la cintura y ya llegué así descalza? Pues no, ¿qué decía el pastor Rica? Yo me acuerdo cuando mi esposa, un vestido hecho a mano, a su medida, pasé y la recogí. Gloria a Dios. ¿Tú crees que Cristo, imagínate a Cristo en el altar, el Padre listo para casar y que llegue una niñita chiflada? ¿Qué va a decir Jesús? Ay, pero eso no va a pasar, gloria a Dios, porque Él va a presentarse una iglesia gloriosa ese día de las bodas del Cordero. Y ahora, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Cómo se va a preparar la novia en los últimos tiempos para encontrarse con el esposo? Acompáñame a Esther capítulo 2. Vamos a recordar un poquito la historia de Esther. El rey Asuero, el rey de Persia, estaba en una fiestononón, que duró, ¿qué? 40 y tantos días. Dice que había vino, y tú empiezas a leer todas las cosas, cómo decoró. No, hombre, o sea, el vato yo creo que se habrá gastado unos, si fuéramos en dinero ahorita, trillones de dólares en la boda esa, en la fiesta. Y dice que ya cuando la fiesta estaba muy entrada, el rey hizo llamar a su esposa para presentarla ante todo el reino y que todos vieran la hermosura de la reina Vasti. Pero dice que la reina Vasti estaba en su propia fiesta con sus concubinas, con sus mujeres, y que van y le dicen: oye, te habla tu esposo. Y ella dijo: no voy a ir, estoy en mi boda, estoy en mis fiestas, estoy en mis asuntos. Y aquí podemos ver una figura de la iglesia inmadura, que el Padre Jesús dice: hey, iglesia, te quiero en los asuntos del Padre, te quiero haciendo estas cosas. Y la iglesia diciéndole: no, ahorita quiero hacer yo mis cosas. El Espíritu Santo viniendo a decirle: iglesia, despierta, hay que evangelizar. No, ¿sabes algo? Yo quiero seguir diciendo y decretando cosas. Iglesia, hay que ayunar. No, no hay tiempo para eso. Y ¿sabes algo? Todos los días viene el Espíritu Santo y nos dice: te llama, el esposo te está llamando. Y nosotros: ahorita tengo que trabajar, ahorita tengo sueño, ahorita, más de ratito leo la Biblia. Total, el día tiene 24 horas. Y así se te va el día, ya no leíste y ya no oraste. Y dice la historia que vienen y le dicen al rey Asuero: oye, la reina Vasti dijo que no va a venir. Y dice que se enoja el Señor y dice: nunca más venga a mi presencia esa reina. Y le dicen: oye, la gente se va a empezar a sacar de onda. Obviamente lo estoy parafraseando, ¿verdad? Dice: la gente va a empezar a hablar, va a empezar a decir, te sugerimos que levantes pregoneros que vayan a buscar mujeres de bello parecer, que vengan a la casa del rey, que se preparen y se alisten para encontrarse, y que tú puedas de ahí proveerte una nueva reina. Y dice el rey: me late esa idea. Y empiezan a ir por todas las provincias de Persia, por todas las provincias de la India, todo el gobierno que tenía Asuero, y empiezan a traer jovencitas de buen parecer para que él pudiera escoger. El primer Miss Universo, dijo una vez el pastor Ricardo Solano, el primer Miss Universo fue en Persia, para elegir la nueva reina. Y fíjate lo que dice en el versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey,
y todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Esther estaba en un proceso para encontrarse cara a cara con el rey Asuero, y el rey estaba buscando dos cosas, si puedes anotarle ahí. El rey estaba buscando dos cosas: una reina, pero también una esposa. Y la iglesia al final de los tiempos va a cumplir estas dos características. Va a ser una reina, y eso tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, y en Apocalipsis 5 capítulo 10, y en Apocalipsis 20 de 4 al 6. Son versículos donde dice: y ellos reinarán juntamente con el Cordero. Y en Apocalipsis 3 dice: y aquellos que salieren vencedores, los sentaré en mi trono y les daré autoridad para gobernar a las naciones. El Señor Jesús va a recibir una esposa, pero también va a recibir alguien con quien gobernar las naciones. La reina nos habla de la capacidad de reinar con Jesús. Si tú y yo nos mantenemos fieles, decía Isaac, el Jesús va a venir con recompensas. Y esas recompensas va a ser lo que tú puedes leer en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. En cada iglesia Él les promete una cosa: si tú vences y te mantienes fiel, te voy a dar una piedrecita blanca. Si tú vences y te mantienes fiel, te voy a dar la llave de David. Si tú te mantienes fiel, te voy a sentar en el trono para que reines conmigo. Hay un montón de recompensas que están ahí, y que te animo a que tú ores e intercedas para que puedas tener estas recompensas. Pero déjame decirte una cosa, y no quiero que la saques de contexto: la iglesia está hecha para reinar. Y no te estoy diciendo el falso evangelio de la prosperidad que te dice: tú eres hijo del rey, y porque eres hijo del rey mereces traer el Ferrari, mereces traer la ropa Louis Vuitton, no, eso es pura basura. Pero lo que sí es cierto es que la iglesia está hecha para reinar a las naciones junto con Cristo. Y luego dice que la esposa nos habla de la capacidad de amar a Jesús con todo nuestro corazón. Y te pido que me acompañes a Isaías capítulo 62. Fíjate cómo Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero eso también es una profecía que tiene un cumplimiento en la iglesia. Y dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Me encanta porque dice: así se va a gozar Dios con su pueblo, como se goza un esposo con su esposa. No dice así como se goza el amo con su siervo, o así como se goza el amigo con el amigo. No, así como se goza el esposo con la esposa. Y la identidad de esposa en la iglesia es esta capacidad de darle todos nuestros afectos y todo nuestro amor a Jesucristo. De decir: sabes, Jesús, te amo, así aún me cueste la vida. Esa es la esposa. Y yo oro todos los días y digo: Dios, hazme un hombre capaz de morir por ti. Yo no sé si nosotros nos va a tocar vivir la gran tribulación, pero cuando lleguen, como ya le está pasando a los cristianos en Afganistán, ahora que el talibán subió al poder, que empezaron a decir: si te encontramos una Biblia o encontramos tu celular y te encontramos una aplicación de Biblia, en ese momento te mueres. Wow, pero hay cristianos que dicen: no voy a renunciar a mi fe. La iglesia en China, la otra vez yo estaba viendo una conferencia de un pastor que dijo: a mí me han agarrado las autoridades 7 veces junto con mi esposa, me han latigueado, me han golpeado, a mi esposa la han torturado enfrente de mí 7 veces, y salía la esposa de este hombre sin uñas porque se las quitaban enfrente, y le decía: ¿no vas a negar a Cristo? No. Pues otra uñita a tu esposa. Y imagínate ver sufrir a tu esposa delante de ti, o a tus hijos. ¿No vas a negar a Cristo? No. Pum, un hijo menos. ¿No vas a negar a Cristo? Pum, otro hijo. Eso está pasando, hermanos, en estos momentos, en China, en Irak, en Irán, en la India. A nuestros hermanos en Cristo
los están persiguiendo por su fe. Y nosotros, dice el pastor Abimael, somos una iglesia muy fresa. Ay, es que me dijeron aleluya, ya no voy a ir a la iglesia. Tonterías. Es que están hablando mal de mí, mal hecho en la iglesia. Pero eso no es persecución. Es que en mi trabajo se burlan de mí. Eso es algo leve a comparación de lo que están pasando nuestros hermanos. Pero ellos han encontrado un corazón que le da todo su amor a Cristo. Y te voy a ser sincero, yo en estos momentos no creo ser capaz de ser un hombre al que le ponen una pistola en la cabeza a causa de su fe. Sería muy tonto yo de pararme de valientón aquí, pero todos los días oro y todos los días ayuno y le digo a Dios, Dios, ayúdame a ser ese hombre que si llega ese momento yo no me raje. Yo no me raje. Necesitamos llegar a ese amor sin medida por Cristo, porque Cristo sí nos amó sin medida. A Cristo le dijeron, hey, te vamos a matar, y él dice en Filipenses, por el gozo puesto delante de él fue a la cruz. Él dijo, pues me va a doler. Lo podemos ver en el Getsemaní, que él dice que hasta lloró que hasta gotas de sudor con sangre salían del estrés y de todo lo que estaba pasando Jesús. Y dijo, pero hay una recompensa más adelante, después de la cruz, que es mi esposa, y voy a aguantar el proceso. Voy a tomar la cruz, porque hay una recompensa más allá. Y cuando nosotros morimos en obediencia, el Padre nos resucita en gloria. Entonces Esther estaba en este proceso de convertirse en la próxima esposa y reina del rey Asuero. La iglesia, en el cumplimiento de los tiempos, caminará en una unción de reina y de esposa. Y el Padre está hermoseando a la novia para el día de su boda. Él dice, órale, ahora sí, hijo, te vas a rifar, porque te voy a presentar a una esposa que cuando la veas se te va a caer la quijada. Y de eso me estoy encargando yo, porque yo dejé a mi Espíritu Santo en la tierra con la iglesia preparándola. Y me encanta porque dice ahí en Esther que era un proceso de 12 meses. 12 meses donde Esther y todas las mujeres estaban con los eunucos en un proceso. Y déjame decirte que esto nos habla de un tiempo en el que la iglesia tiene que meterse con el Espíritu Santo en la intimidad, con el Espíritu Santo a llenarse de él, como decía el pastor Ricardo. El Espíritu Santo dice, métete conmigo en la intimidad, en la oración, en el ayuno, y vas a ver cómo te voy a ir refinando, cómo te voy a ir perfeccionando, cómo voy a quitar toda mancha, cómo voy a quitar toda arruga, y cómo te voy a quitar todos los miedos, y cómo te voy a quitar toda la ansiedad, y cómo voy a sanar tus heridas, y cómo te voy a hacer que puedas perdonar aquellas cosas que no puedes perdonar, y cómo todas esas inseguridades de tu vida se van a ir si tú te metes en la intimidad conmigo. Porque cuando tú y yo estamos de rodillas ante Dios, podemos estar de pie ante el mundo. Y Dios está hermoseando a la esposa, pero es un proceso. El proceso consistía en 12 meses. Esto implica un tiempo largo y definido. Dios el Padre ha puesto un día y una fecha para que el novio se case con la novia. Y solo a través de un proceso y trato del Espíritu Santo en nuestras vidas podremos estar en presencia del Rey. Ahora me encanta, para comenzar a terminar, fíjate en qué consistía este proceso. 6 meses con óleo de mirra. En la antigüedad el óleo de mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Tú agarrabas un muerto y lo llenaban de aceite de óleo de mirra y después lo embalsamaban. Y esto nos está hablando de que 6 meses Esther estuvo sumergida en óleo de mirra. Cada día era sumergida en óleo de mirra. Y tú dices, qué raro, ¿para qué una novia se está sumergiendo en cosas para muertos? Y eso es porque la iglesia va a entrar en un proceso de muerte a sí misma. La iglesia va a morir a sus anhelos, va a morir a sus sueños, va a morir a todo lo que le estorba para entrar en su perfecto yugo
con el novio. Porque Jesús así es, y lo estudiábamos en la mañana en el Salmo 2, cómo Jesús es un hombre y Dios a la vez, pero Él es completamente humilde. Jesús murió a sí mismo en el Getsemaní y dijo: que no sea tu voluntad, sino que sea que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Padre. Vemos a un Jesús completamente negado, completamente muerto a sí mismo y viviendo para la voluntad de su Padre, porque Él sabía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la iglesia va a entrar en un proceso donde tenemos que morir a nosotros mismos. Es que yo quiero viajar por el mundo y quiero ser rico y quiero ser conocido. Mejor hazte conocer en los cielos. Es que yo quiero terminar 3 maestrías y luego ya me dedico al evangelio. Si el Señor te está llamando ahora, hazlo ahora. Es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, es que yo quiero esto. ¿Y cuándo vamos a decir: sabes algo, Jesús, tú quieres esto para mí? Yo voy y lo hago. No vas a poner, ¿cuándo vamos a dejar de poner condiciones a lo que Dios quiere para nosotros? ¿Y cuándo va a llegar el tiempo en que Jesús, porque hay mucha gente que dice: no, es que yo quiero entrar a un ministerio, quiero levantar, no sé, un comedor, quiero levantar una casa de oración, quiero levantar tantas cosas que se quedan nada más en el tintero? Y no hacemos las cosas cuando Dios está poniendo claramente el deseo en nosotros. Hay que empezar a morir a nuestra voluntad. Hay que empezar a morir a nuestros deseos. Porque solo de esa manera vamos a poder ser hombres y mujeres que van a estar de pie en los últimos tiempos. Porque hemos dejado todo atrás. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si no eres capaz de dejar a tu padre y a tu madre, si no eres capaz de dejar a tu esposa y a tus hijos por mí, entonces no eres digno de ser mi discípulo. Y entonces vamos a ser como ese joven que vino Jesús y le dijo: ven y sígueme. ¿Y qué dijo él? Déjame enterrar a mi padre. Y dijo: que los muertos entierren a sus muertos. Y tal vez muchas veces leemos esa escritura y decimos: qué gacho Jesús, no dejó enterrar a su papá. Déjame decirte que en el antiguo Israel el enterrar a un muerto era un proceso de 6 meses. Él lo que básicamente le estaba diciendo a Jesús: déjame tardarme 6 meses en mis asuntos y después ya te sigo. Y dice Jesús: no, si no eres capaz de dejar atrás eso, no eres digno de ser llamado mi discípulo. Si no somos hombres y mujeres que son capaces de llegar temprano un día a la iglesia, un domingo en la mañana, no vamos a ser hombres y mujeres que se van a mantener de pie frente al anticristo. Es la verdad. Si no somos hombres y mujeres que son capaces de dejar el 10% de sus finanzas en la iglesia, que es mi dinero, yo me lo gané con el sudor de mi frente, déjame decirte lo que te lo doy a Dios. Y si no somos hombres y mujeres capaces de morir a eso, no vamos a ser hombres y mujeres capaces de morir literalmente por Cristo. Y así podría seguirle con muchos ejemplos. Y esto significan los óleos de mirra, empezar a morir a nosotros. Es que Jesús, claramente en mi casa mis hijos se están rebelando contra la palabra, pero yo no los disciplino. Si no eres capaz de disciplinar, te va a pasar como Elí, que honró más a sus hijos aún que a Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Por haber honrado más a tus hijos, ahora yo te he quitado el sacerdocio. Y digo, yo ahorita te lo digo como papá, digo como hombre, pero yo me imagino cuando tenga yo mis hijos y vengan y me hagan ojitos, yo creo que me voy a desarmar. Pero mi oración es: Señor, déjame ser un hombre que te pone primero a ti antes aún que a mis hijos cuando los tenga, aún antes que mi trabajo, aún antes que las cosas que hay en mí. Y son pequeñas cosas que tenemos que empezar a morir en nuestro día a día para poder ser capaces de llegar en ese día a esas bodas del Cordero. Y tú puedes ver en Apocalipsis capítulo 12 que dice: estos son los que han salido de la gran tribulación,
porque despreciaron su vida hasta la muerte. Despreciaron su vida hasta la muerte por seguir a Jesús. Y todos los días tenemos que empezar a despreciar nuestras vidas. No me lo malinterpretes en un sentido de hacernos menos y hundirnos en la depresión. No. Te estoy hablando en un sentido de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Óleo de mirra. Perfumes aromáticos, dice después. Los perfumes aromáticos tenían como propósito llamar la atención del rey. En aquellos tiempos hacía un calor horrible. Estaban en Persia, la cual es actualmente la actual Irán. Es un calorón, es un desierto. Y antes no había abanicos y antes no había Old Spice. No había desodorante, o la gente apestaba y olía feo porque se la pasaban sudando. Y los óleos y estos perfumes aromáticos eran para que la novia estaba 6 meses todos los días en un óleo y en un óleo de mirra, y luego otros 6 meses con perfumes aromáticos, de tal manera que cuando ella se llegaba a presentar enfrente del rey, pues ella, imagínate qué olía esa mujer, riquísimo, así que fabuloso. No, pero olía bien rico, imagínate, porque ya su piel estaba impregnada de esos perfumes aromáticos. Y cuando tú y yo nos metemos con el Espíritu Santo en la intimidad de la palabra, de la oración y del ayuno, nos empezamos a llenar de Él. Y cuando llegamos enfrente de Jesús va a decir: hueles al Espíritu Santo, llamas mi atención. Me encanta en Cantares como dice: tu nombre es como perfume derramado. Wow, o sea, ahí nos está hablando, eso lo está diciendo la esposa, está diciendo: mi amado, su nombre es como perfume derramado. Y como el esposo se va a casar con una esposa en un yugo igual, él tiene que decir: hueles a perfume derramado, hueles a mi palabra, hueles a oración, hueles a ayuno, hueles a sacrificio, hueles a servicio, hueles delicioso. Y cuando estas mujeres llegaban enfrente del rey, él nada más oliendo decía: esa me gusta, esa huele distinto que las demás. Y yo quiero ser un hombre que cuando venga Jesús y diga: estoy buscando a alguien para llevar a cabo mi obra, diga: este huele distinto a los demás, este se ha vaciado en mi presencia, este ha invertido. Y yo quiero que aquí cada uno de nosotros seamos distintos a los demás, que vivamos un cristianismo donde Jesús se ha llamado por el aroma que desprendamos, el aroma del Espíritu Santo. Y luego dice: y afeites de mujeres. Vemos primero que es óleo de mirra, después perfumes aromáticos y después afeites de mujeres. Y eso literal significa lo que es afeitarse. Estos eunucos llegaban con estas mujeres y ahora sí que, a ver, quítate toda la ropa, levanta los brazos, abre las piernas y con casi con una lupa, a ver dónde tienes un pelito. Aquí hay, te rasuramos. Y así estuvieron durante 6 meses, completamente depiladas. ¿Y sabes por qué? Porque los vellos es un lugar donde se almacenan bacterias, donde se almacenan células muertas. Y si tú lo dejas así, comienza a apestar. Por eso los hombres apestamos, porque tenemos vello. Por eso las axilas de un hombre huelen peor que las de una mujer, porque son generalmente, si no es metrosexual, tiene vello. Y esto nos habla de cómo estos hombres agarraban a las mujeres y le decían: por un vellito más chiquito que sea, te lo voy a quitar, para que no se empiece a acumular ahí bacterias, para que no se acumule mal olor, para que no se acumule pudedumbre, para que no haya enfermedad, para que no haya nada que huela mal. Y esto nos habla de que el Espíritu Santo en los últimos tiempos va a empezar a afeitar a la novia de manera espiritual, como quitando todo pecado oculto. Ese pecado que tú y yo tenemos, que solo Dios y nosotros sabemos, el Espíritu Santo dice: te lo voy a quitar y no me importa lo que tenga que hacer.
Por ejemplo, David, ¿se acuerdan de la historia cuando David va y manda a matar al esposo de una chava porque le gustó? Y que dice, ay, la embaracé, pero bueno, ya van a creer que no es mío. Y llega un profeta y le dice, hey, Dios sabe que tú hiciste esto. Y entonces el rey David viene una convicción de pecado bien fuerte y confiesa. Pero eso es una muestra del amor de Dios, porque Dios no quiere que te pierdas y dice, a mí no me importa si te voy a tener que exhibir enfrente de la iglesia para que cambies esa actitud, y yo te voy a dar un consejo para que no te tenga que exhibir Dios en medio de la iglesia. Rinde cuentas, porque en un lugar donde tú estás abierto a la autoridad, a la luz del evangelio, a la luz del pastor, a la luz de tus líderes, es un lugar donde el diablo no puede meter mano. Rinde cuentas. Levanta gente que ayune y ore por ti. Es glorioso, de repente te mandan mensajes, mi tío, ¿qué rollo? ¿Cómo andas de este asunto? El pastor Enoch, ¿qué rollo? ¿Cómo andas de esto? La otra vez estábamos hablando el pastor Enoch y yo, y me decía, es que Carlitos, es que yo veo esto, esto y esto, cambia estas cosas. Y le dije, gracias, pastor, ¿por qué no me lo dijo antes? Fue lo que le dije. El pastor Rica, casi vivo en su casa. Todas las noches ahí estoy comiendo huevo en su casa, ya me sueñan. Pero me tienen a la vista, me ven, saben mi vida, saben lo que hago. Porque rindo cuentas. Aún de cosas que me dan mucha pena a veces decirlas, pero tengo que decirlas para que el diablo no meta mano en esas áreas. Yo te digo, rinde cuentas, porque Dios está decidido a afeitar a la esposa para que no haya pudredumbre y no haya mal olor. Y si te voy a quitar todo el pecado que tengas, te lo voy a quitar, así tenga lo que tenga que hacer, porque la novia va a llegar despampanante a su boda. Y dice, cuando le llegó a Esther, y si puede empezar a pasar el grupo de alabanza, por favor. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther a favor de todos lo que la veían. Y fíjate lo que dice en el versículo 16, fue pues Esther llevada al rey a su casa real en el año 7º de su reinado. Y fíjate lo que dice el versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther fue sabia y se dejó enseñar por Hegai. Tú vas a leer en la escritura, aún antes de que Esther fuera llevada al palacio del rey Asuero, te dice la Biblia, y Esther era de hermosa figura y de bella apariencia. Y cuando la Biblia dice algo, es porque así era. Esta mujer era un mujerón, aún antes de ser llevada al palacio. Esta mujer era bella y tenía cuerpazo, como diríamos ahora. Pero ella dijo, ¿sabes algo? Esther sabía que era bella, que era hermosa, pero no se dejó confiar en eso. No, ella dijo, ¿sabes algo? Este hombre, Hegai, eunuco del rey, lo conoce más profundamente que yo. Le voy a hacer caso a Hegai. No voy a confiar en mi propio entendimiento, no voy a confiar en mis formas, en mis maneras. Y Hegai es una figura del Espíritu Santo. Hegai es una figura del Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo Esther dijo, yo no voy a confiar, voy a hacerle caso a Hegai, porque él conoce al rey. Y me encanta la escritura que dice, si alguien conoce el corazón de Dios, es el mismo Espíritu de Dios. Y tú y yo debemos de venir con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que le gusta al rey. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que le gusta al Padre. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que está mal en mí y ayúdame a corregirlo para ser alguien que se para delante de Cristo, que se para delante de Jesús y haya gracia y la ama más que a todas
las mujeres. La iglesia de los últimos tiempos será una iglesia entregada al Espíritu Santo, que no escuchará su propia voz, sino que será guiada en plenitud por el Espíritu. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia tan llena del Espíritu Santo que van a hablar la misma cosa. Y eso tú lo vamos a ver, lo puedes ver en los últimos versículos de Cantar de los Cantares, capítulo 8 y Apocalipsis, capítulo 22, como dice: el Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu Santo y la iglesia en un mismo sentir, en un mismo yugo, en un mismo carácter, en un mismo alma, clamando en una intercesión junta y santa, diciendo: Cristo, ven. Y cuando la iglesia esté en ese punto, en una sincronía perfecta con el Espíritu Santo, y levante la voz y diga: ven Cristo, entonces los cielos serán rasgados y Cristo vendrá por segunda vez. Porque hay una iglesia madura, una iglesia que se puede poner el yugo de Jesús a la perfección. Y dice en Cantar de los Cantares, capítulo 8: Cantar de los Cantares es una historia de cómo el rey toma a una pequeña mujer y empieza a pasar un proceso en el que ella empieza a descubrirse cuánto la ama el rey. Y al final, cuando esta mujer, esta novia, encuentra la mayor plenitud, la mayor madurez, fíjate cómo cierra Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 14, y dice: apresúrate, amado mío. La madurez de la iglesia es clamar: apresúrate, amado mío. El Espíritu y la novia dicen, ven. Este versículo, Cantares 8:14, es un espejo de Apocalipsis 22. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. El Espíritu Santo pondrá en la boca de la iglesia el llamamiento supremo que hará Jesús regresar. Perfecta sincronía, perfecto yugo, y entonces podrá decir Jesús: esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Gloria a Dios. Ponte de pie en tu lugar.